A la hierba de San Juan se le atribuye la propiedad de ahuyentar los malos espíritus y durante muchos siglos se ha colgado sobre el dintel de las puertas y ventanas para evitar que entraran. Durante la Edad Media era frecuente quemar ramos de hipérico en las casas para protegerlas. Tanto es así que uno de los nombres de la planta era espantademonios. La palabra hipérico, según algunos autores, procede del griego hiper, sobre, y eikon, icono, porque se colocaba en las casas sobre las imágenes para proteger frente a los malos espíritus. Hoy en día sigue espantando siniestros influjos. El nombre vulgar hierba de San Juan parece datar del siglo VI de nuestra era y hace referencia al mejor día para recolectar la planta, el 24 de junio, día de San Juan, o bien, según algunos autores cristianos de la antigüedad, a que las manchas rojas simbolizan la sangre del Bautista y aparecen en las hojas el 29 de agosto, festividad de su martirio. Hipericum perforatum pertenece a la familia Hipericaceas. Es una especie herbácea de base leñosa que posee tallos cilíndricos recorridos por dos aristas longitudinales opuestas. Las hojas, también opuestas y sésiles, presentan en el limbo glándulas secretoras que se pueden observar a contraluz, y de ahí el calificativo perforatum. En los bordes de dichas hojas se encuentran unos pequeños puntos glandulosos oscuros por contener pigmentos antraquinónicos como la hipericina. Los pétalos de las flores, de color amarillo, también llevan en los bordes glándulas secretoras a modo de pequeños puntos oscuros. Como indica la farmacopea, las unidades floridas, recolectadas en plena floración, constituyen la droga. La composición química del hipérico es muy compleja. Entre sus componentes se pueden destacar derivados diantrónicos, naftodiantronas, como la hipericina, pseudohipericina y protohipericina, derivados fluoroglucínicos, destacamos la hiperforina, en más del 4%, y la adiperforina. Flavonoides, de cuyos representantes identificamos al hiperóxido, el quercetol, el rutóxido y el quercitróxido. Biflavonoides, como la biapigenina y la amentoflavona, xantonas, aceite esencial, elevada proporción de taninos condensados, ácidos fenólicos, como el cafeico o el clorogénico, triterpenos, carotenoides, y entre los esteroles el beta-sitosterol. Citaremos las propiedades más importantes demostradas. Antiviral. Los responsables parecen ser principalmente hipericina y pseudohipericina, que actúan frente a un amplio espectro de virus como influenza, herpes, polio, hepatitis C, VIH, etc. Antimicrobiana frente a bacterias gram positivas. El principal responsable de este efecto parece ser la hiperforina. Asimismo, una fracción butanólica aislada ha demostrado ser activa sobre el Helicobacter pylori. Antiinflamatoria.
Se relaciona en parte con la modulación de la expresión de la ciclooxigenasa 2. Se ha sugerido igualmente que la hiperforina puede ser eficaz en el tratamiento de la inflamación y las afecciones alérgicas relacionadas con eicosanoides, ya que en ensayos in vitro actúa como inhibidor dual de 5-lipooxigenasa y ciclooxigenasa 1. Antidepresiva. Estudios aleatorios que utilizaron la técnica de doble ciego indicaron que los preparados de hipérico eran superiores al placebo y tan efectivos como los antidepresivos tricíclicos en el tratamiento de la depresión leve o moderada. Se destaca también la disminución de efectos secundarios frente a estos antidepresivos. Los estudios realizados en sinaptosomas de rata constatan hasta un 50% de inhibición de la recaptación de serotonina por los receptores presinápticos. Experimentos in vitro demuestran efectos inhibidores de la hipericina de forma selectiva frente a la monoaminoxidasa de tipo A. La actividad más elevada se atribuye a varios flavonoides, quercetina, quercitrina y rutósidos. Las xantonas, que están presentes solo en pequeñas cantidades, algo más de 10 partes por millón, también parecen tener un alto poder inhibidor de la monoaminoxidasa. La droga se utiliza actualmente como antidepresivo, en depresiones leves a moderadas, en estados de ansiedad e irritabilidad y para mejorar el sueño y el humor. Como antidepresivo, el efecto no se manifiesta hasta al menos 2 semanas después de iniciarse el tratamiento. Se emplea asimismo por sus propiedades antisépticas y cicatrizantes en heridas superficiales y en quemaduras, sobre todo de primer grado. A continuación cito una receta tomada del Dioscórides renovado. El aceite para uso externo se prepara del modo siguiente. Se cortan las sumidades floríferas que comprenden todo el ramillete floral con la parte alta del tallo. Se extienden sobre cañizos o lonas y se seca a la sombra. Tómense 100 gramos de estas sumidades. Introdúzcanse en una botella de boca ancha y échese sobre ellas 1 litro de aceite de olivas de la mejor calidad. Tápese bien la botella y manténgase durante 40 días y otras tantas noches a sol y sereno, removiendo suavemente todos los días, transcurridos los cuales se pasa el aceite por esta meña, se exprime bien y se coloca en botellitas pequeñas, bien tapadas y en lugar fresco y oscuro. Las aplicaciones de este aceite se hacen empapando una porción de algodón hidrófilo, colocándola sobre la parte dañada y protegiéndola con una gasa y una venda. Las naftodiantronas del hipérico pueden producir reacciones de fotosensibilidad tras su administración por vía oral, por lo que se recomienda evitar la exposición al sol de los pacientes durante su empleo. Otros efectos adversos, escasos, incluyen reacciones alérgicas, estreñimiento, confusión, sequedad de boca, problemas gastrointestinales y trastornos del sueño. Se constatan interacciones clínicas significativas con anticoagulantes orales, warfarina, fenprocumona, ciclosporina, anticonceptivos orales, tiofilina, digoxina, etc. Estas interacciones se deben probablemente a la inducción de diversos isoenzimas del citocromo P450 y de una glicoproteína transportadora. Se puede afirmar que, como se ha demostrado tras numerosos ensayos, el hipérico constituye un tratamiento eficaz en casos de depresión leve a moderada, pudiendo sustituir a los medicamentos de síntesis, ya que presenta menos inconvenientes que estos, si bien es preciso conocer las interacciones que produce su uso concomitante con otros fármacos para evitar la posible pérdida de actividad de los mismos.